Esto hacía decir, por ejemplo, a algunos periódicos franceses: su futuro es tan grande, referido a la Argentina, su prosperidad creciente, su situación excepcional, comparable a la de los Estados Unidos del Norte. Todo esto se logró en un país que respetó durante esos 50 años, no después, el sistema económico alberdiano plasmado en nuestra Constitución Nacional, que podríamos resumir en 3-4 parámetros: respeto absoluto a la propiedad privada, libertad de comercio, muy pocos impuestos, moneda sana y libertad para producir y trabajar, sin subsidios, sin protecciones, sin transferencia de ingreso, sin redistribución del ingreso. Gabriel, a mí en la materia Sociedad de Estado del CBC de la UBA me enseñaron que con Perón se desarrolló la industria nacional y se dejó atrás el modelo agroexportador. ¿Qué tenés para decirme sobre eso? Es falso, son dos mitos, o mejor dicho, un mito y medio. Para esto me tengo que remitir a lo que expliqué en el video anterior, el inicio de la decadencia argentina. Entre 1880, 1875, 1880 y 1930, Argentina creció durante 50 años seguidos a la fabulosa tasa del 5% anual, en un momento donde crecer al 3% era fantástico. Muy pocos países, solo los que estaban en la vanguardia, crecían a esa velocidad. Equivaldría a crecer en este momento al 15 o más por ciento anual, solo que en esa época lo hicimos durante 50 años seguidos. Ahora, hay un dato adicional. El dato adicional es que en ese periodo de tiempo el agro creció al 3,7, lo que era muchísimo, lo que era espectacular. Y la industria creció al 5,7, mucho más que el agro, lo cual desmiente aquello de modelo agroexportador. Habría que llamarlo con propiedad modelo industrialista agroexportador. Ejemplos de este crecimiento fantástico de la industria son muchísimos. El alsaciano Emilio Biecker, entre 1860 y 1870, inauguró en Buenos Aires una fábrica de cerveza de dimensión y calidad europea antes que este producto sea de consumo popular en nuestro país. Esto lo siguió después, por los mismos años, un poquito después, la familia Bember, inaugurando la fábrica de cerveza Quilmes. Y lo mismo hicieron muchas familias alemanas en el sur de Santa Fe, iniciando una tradición que sigue hasta nuestros días. Otro personaje, Melville Bagley, todos recordaremos este apellido. Durante el gobierno de Mitre fabricó el primer producto inscripto en el registro de patentes y marcas en nuestro país, la esperidina. Y más tarde incursionó en la industria alimenticia gracias a una eliminación de impuestos para importar máquinas para hacer galletitas. Su primera galletita fue Lola, que tuvo mucho éxito y además era usada en hospitales y sanatorios. Cuando alguien palmaba, los enfermeros solían decir: este no quiere más Lola, y de ahí quedó la frase. Otras galletitas de esta empresa: Mellizas, Rumba, Amor, Criollitas, Rex, Traviata, en fin, muchísimas. La familia Noel, en el año 45, arrancó con el sol, era época de rosas, y a su empresa de dulces, chocolates, etc. iba a comprar Manuelita Rosas, pero en el 65 esta empresa se transformó en la empresa Noel, primera fábrica argentina de dulces y chocolate de dimensiones. Estuvo vigente durante un siglo y medio con mucho éxito y fue líder en Latinoamérica. En 1883, Tiburcio Venegas fundó la bodega El Trapiche. Ya el vino se fabricaba hacía mucho tiempo, pero esta bodega fue un salto cualitativo, convirtiéndose en una de las personalidades más importantes en la vitivinicultura argentina, junto con dos personas: Agoston Arasti de California y Silvestre Ochagavía en Chile. Desde 1853, fecha de nuestra Constitución Nacional, los nuevos emprendimientos industriales vinculados directamente a la producción rural, como frigoríficos, industria bodeguera, azucarera y lechera. Me voy a referir a una sola, la industria lechera. Las pequeñas industrias elaboradoras y comercializadoras de productos derivados de la leche prosperaban imparables. Un ejemplo: 1855 aparece Mañasco Hermanos. Un poco más tarde, son una explosión alrededor de las estaciones de tren. Por ejemplo, los suecos Svensson, la Escandinavia, la Delicia, en las estaciones Gándara, Jepener y Florencio Varela respectivamente. Italianos como Rinaldini en la estación Marcos Paz. Ingleses como Coan o Mahon en la estación Altamirano. Daneses como Larsen y Oysen en la estación Chascomús. Argentinos como Jorge Guerrero en la estación Guerrero. O La Martona en Vicente Casares entre Montegrande y Cañuelas. En 1884... de la unión de un belga, Ernesto Bunge, y su cuñado Jorge Born, surge Bunge y Born, para dedicarse a la comercialización de cereales, un trading internacional. Ya no estamos solamente en la producción,
sino en la comercialización a escala mundial. En 1899, la misma empresa adquiere un taller de hojalatería y empieza a fabricar envases en Tenera, que tengo entendido sigue hasta el día de hoy. Fue una líder continental en producción de envases. En 1902, el grupo Bungeborg instala un molino en el dique 3 de Puerto Madero y nace Molinos Río de la Plata, con la gran cantidad de productos de consumo diario, sigue hoy. En 1911 hay una huelga de obreros de la panificación, anarquista. Su gran aporte en la industria fue haberle puesto nombres que trataban despectivamente a las Fuerzas Armadas y al clero a ciertas facturas. Entonces, los cañoncitos, los vigilantes, bola de fraile, suspiro de monja, etc. Bueno, Torcuato Di Tella se cansó de estas huelgas, tenía una panadería e inventó una máquina amasadora de pan. Fue tal su éxito nacional e internacional que tuvo que hacer una industria para fabricar esa máquina amasadora de pan. Se llamó Sección Industrial Amasadoras Mecánicas, SIAM. Empezó fabricando máquinas amasadoras, siguió fabricando heladeras, cocinas, autos, motos, etcétera, etcétera. La empresa SIAM es una metáfora de lo que no debe hacerse. Surgió en un país libre y empezó a decaer en un país con industria protegida. Los hijos de Torcuato Di Tella mordieron el anzuelo. La empresa quebró en 1972 y los hijos se reciclaron como políticos, uno en el gobierno de Menem y otro en el gobierno de los Kirchner. Otros ejemplos. Bartolomé Long inventó en 1875 la desgranadora argentina en Colonia Hessler, Santa Fe. En 1917 aparece la primer cosechadora autopropulsada del mundo. La inventó José Frick en Pigüé. Suele decirse que la primer cosechadora autopropulsada del mundo fue la Rotaña, que en realidad fue creada 10 años después. Es verdad que la Rotaña estuvo mejor protegida por patentes y atrás de esa cosechadora autopropulsada después surgió una fábrica. En 1878 Nicolás Schneider fabrica el primer arado en Esperanza. Jacobo Pauser, un alemán, en 1867 creó un emporio de artes gráficas y puso a la actividad editorial argentina en la cima de Iberoamérica por mucho tiempo en esta cuestión. En 1870 Sebastián Bianchetti se hizo presente con sus famosas balanzas que los que tenemos ciertos años hemos visto en los comercios. Pequeñas industrias de cerilla de fósforo prosperaban en Barraca y de la unión de tres de ellas nació en 1889. Surge de estas empresas de cerilla la Compañía General de Fósforo que continúa hasta nuestros días. Empresarios. Teníamos tremendos empresarios como Ernesto Torquins, que invirtieron e impulsaron no solamente pueblos y ciudades como la que lleva su nombre, sino que invirtieron en empresas como la Fundición Zamboni, los astilleros de Berisso, Cerámica Ferrum, Tamet y San Cicena, entre otros emprendimientos. En 1886 lo vemos a este Torquins invirtiendo en ferrocarriles en el norte de Santa Fe, cuando recién llegaban los primeros colonos y empezaba a poblarse la zona, y también invirtiendo en la exploración y explotación de petróleo en 1886, 87, 88. En 1860, el austrohúngaro Nicolás Mijánovich inicia un imperio naviero que después continúa Dodero. En ese momento teníamos un imperio naviero. Hoy en día la mayor parte de la flota fluvial que transporta por el Paraná está en manos de empresarios paraguayos, porque no se puede competir con los costos argentinos, los impuestos argentinos y los costos laborales argentinos con nuestros colegas paraguayos. En 1824, para poner el último ejemplo, Steverling funda Algodonera Flandria. Con el tiempo se convierte en una industria floreciente y en su entorno crece una ciudad Flandria, es cerca de Luján. Como estos ejemplos podríamos seguir al infinito. Este era el país que en 1889, con motivo de los 100 años de la Revolución Francesa, en la Exposición Universal de París, asombraba al mundo. Había dos cosas que todos miraban. Una era la Torre Eiffel y la otra era un pabellón que imitaba un palacio. Era el pabellón argentino, donde se veían por supuesto los productos agrícolas y ganaderos que venían de las míticas pampas, pero también se veían multitud de industrias, como por ejemplo la Cámara de Conservación en Frío de la empresa San Cicena y tantos otros que maravillaban. Esto hacía decir, por ejemplo, a algunos periódicos franceses: su futuro es tan grande, referido a la Argentina, su prosperidad creciente, su situación excepcional, comparable a la de los Estados Unidos del Norte. Todo esto se logró en un país que respetó durante esos 50 años, no después, el sistema económico alberdiano plasmado en nuestra Constitución Nacional, que podríamos resumir en 3-4 parámetros: respeto absoluto a la propiedad privada, libertad de comercio, muy pocos impuestos, moneda sana y libertad para producir y trabajar, sin subsidios, sin protecciones, sin transferencia de ingreso, sin redistribución del ingreso. Este es el país que estaba entre las 7 potencias del orbe hasta 1930, incluso un poco más, y que hoy luce en los indicadores mundiales de libertad económica al lado de países comunistas,
países que recientemente han salido del comunismo, teocracias islámicas, dictaduras tribales, como podemos estar viendo en el mapa.